Bendiciones, amados del Señor. Hoy quiero enseñarte algo muy importante a través de la palabra, el diseño de Dios para tu familia. Hoy comenzamos la segunda plenaria o segundo tema de consejería familiar y pastoral. Texto Juan 16:33. Si algo podemos decir con toda seguridad es que no hay una sola familia que no tenga problemas. Todas las familias tienen problemas de distintas formas, económicos, matrimoniales, rebeldía de los hijos, enfermedades, maltratos, etcétera. Ser una familia en victoria no significa ser una familia sin problemas. Al contrario, una familia en victoria es porque ha podido vencer, ha podido superar sus problemas, pues la victoria solo viene después de las batallas. Independientemente de cuál sea su problema, que sea nuestra familia, puede estar enfrentando, la palabra de Dios nos muestra principios bíblicos. En este día, en esta hora, en este temario, en esta clase, en esta enseñanza, quiero que conozca los principios que nos van a servir para tener victoria en los distintos problemas de la vida. Cada uno de nosotros, tanto a nivel personal como familiar, tenemos que comprender algo muy importante. Es imposible que no pasemos por aflicciones. Es imposible que no tengamos problemas en la vida. Pero nuestro Dios quiere que nosotros, que somos sus hijos, podamos sentirnos confiados de que en Él podemos tener paz y victoria. Primeramente, reflexionemos sobre lo que no debemos hacer con los problemas en nuestra familia. Primero, huir de ellos. Segundo, pensar que esos problemas se resuelven solos. Tercero, suponer que a nosotros no nos puede pasar. Y cuarto, buscar culpables y no soluciones. Eso no debemos hacer. Pero ahora reflexionemos en la palabra de Dios, qué es lo que sí debemos hacer para enfrentar los problemas en nuestra familia. Veamos cuáles son esos principios bíblicos para tener victoria en los problemas de la familia. Hagamos una reflexión personal para reconocer nuestra parte de responsabilidad en el problema. Hagamos una reflexión personal para reconocer nuestra parte de responsabilidad en el problema o circunstancia. Los problemas en la familia, generalmente los principales responsables son los mismos miembros de la familia. Y para poder resolverlos tenemos que reconocerlo y preguntarnos, ¿seré yo? En los diferentes problemas que nuestra familia puede estar enfrentando, tenemos que reflexionar en nuestras propias actitudes, en nuestras propias acciones, en nuestras propias decisiones. La solución de muchos de los problemas que hoy nuestra familia está enfrentando comienza por un cambio de nosotros individualmente. Posiblemente puede ser la forma como estoy manejando la economía de la familia, o puede ser por algunos vicios que no he querido dejar, por las amistades que afectan mi matrimonio, por la rebeldía contra mis padres, por muchas veces el vocabulario que estamos hablando entre esposos, por muchas veces el vocabulario que estamos hablando entre padres e hijos. Tenemos que estar dispuestos a corregir nuestra propia vida, aquello que está generando conflictos a nuestra familia. Ya lo hemos dicho muchas veces en otros mensajes, en otros temarios, en otras materias, y lo hemos repetido. No basta con reconocer que estamos haciendo mal, sino que tenemos que reconocer que estamos fallando. Y volvemos y lo repetimos, tenemos que hacerlo para que haya paz en nuestra familia, pues nadie puede cambiar si nosotros no queremos o no tenemos la intención de cambiar. Tenemos que pedir ayuda a Dios para poder corregir todo aquello en nuestra vida que en nuestra propia fuerza o en nuestra propia capacidad no podemos hacerlo.
Tenemos que buscar la paz con las personas de nuestra familia a los que hemos dañado con nuestras acciones, y esa paz viene por medio del perdón y la reconciliación. Pero, ¿qué debemos hacer cuando la causa del problema no depende directamente de nosotros? A lo mejor muchos de los problemas que actualmente nuestra familia está enfrentando no dependen directamente de nosotros, pero estamos siendo afectados por ellos. Situaciones como una enfermedad, falta de empleo, uniones en yugo desigual en algún momento, miembro de la familia, vicios de algún miembro de la familia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primeramente, debemos orar. Debemos orar pidiendo la intervención del poder de Dios en la vida de los miembros de nuestra familia, como lo dice el versículo que encontramos en Santiago 5:16. Vamos a buscar Santiago 5:16 para que tengamos concreto. Quiero que busques ahí Santiago 5. Santiago 5. La palabra dice en el versículo 16: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Tenemos que orar primeramente unos por otros, entre familia. Debemos orar pidiendo sabiduría para saber qué hacer. Santiago 1:5. Busquemos en la palabra Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Tenemos que pedirle sabiduría a Dios cuando la causa del problema no depende de nosotros. Debemos orar pidiendo que Dios tenga misericordia de nuestra familia. Salmo 33:22. Busquemos Salmo 33:22. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, y según esperamos en ti. Tenemos que pedirle a Dios que tenga misericordia de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestros siervos e inclusive de nosotros mismos. O sea, ¿qué debemos hacer entonces? Debemos orar. Segundo, debemos diseñar una estrategia para enfrentar juntos como familia ese problema. Segunda de Samuel 10, vamos a leer Segunda de Samuel. Quiero que busques ahí en tu Biblia, Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 10, versículo 8 al 12. La palabra dice: y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Soba, de Roab, de Isbo y de Maca estaban a la parte del campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente a la retaguardia entre los escogios de Israel, y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entró luego el resto del ejército en mano de Abisaí su hermano, y lo anheló para encontrar los amonitas. Estrategias. ¿Qué es una estrategia? Serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin determinado. Dijimos al principio que no podemos pensar que los problemas se van a resolver por sí mismos, ni podemos ignorarlo. Por lo tanto, como familia,
tenemos que planificar lo que haremos para enfrentar el problema y resolverlo con la ayuda de Dios. ¿Qué podemos ver aquí? Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisaid, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Con familia se unieron para enfrentar juntos esa circunstancia. No podemos ignorarlos, por lo tanto, como familia tenemos que planificar lo que haremos para enfrentar el problema y resolver con la ayuda de Dios. Primeramente, la estrategia tiene que ser espiritual. Necesitamos congregarnos en familia, orar en familia, servir a Dios en familia. Cada familia tiene que diseñar su estrategia espiritual usando las jamás armas espirituales que Dios nos ha dejado y luego hacer lo que sea necesario en el ámbito material, sabiendo que Dios tiene la victoria. Pero el problema no radica directamente en el conflicto en sí mismo, sino en la manera como lo enfrentamos. Así como la palabra nos dice, hay cosas que no pueden molestarnos y enojarnos, pero no debemos permitir que esa molestia o enojo nos lleve al pecado. Y está en la palabra. Que vuestro enojo no se oponga a la luz del sol. Que vuestro enojo, es decir, nos permite enojarnos, pero que no se oponga a la luz del sol. Seguramente en los momentos en los cuales tenemos algún tipo de conflicto con alguien de nuestra familia o alguien externo a nuestra familia, pero que de alguna forma está afectando nuestra estabilidad familiar, siempre habrá personas que nos darán consejos o recomendaciones sobre qué debemos hacer para resolver estos conflictos familiares. Pero para nosotros como familia cristiana, los mejores consejos están en la palabra de Dios. Pero el problema es que la mayoría de nosotros hemos leído los consejos, se nos han predicado mensaje sobre estos consejos, pero no los ponemos en práctica. Y por eso nunca podemos resolver correctamente nuestros conflictos familiares. Veamos algunos consejos que la palabra de Dios nos da para resolver nuestros conflictos familiares. Primer consejo: reconozcamos primeramente nuestras actitudes equivocadas. No podemos tratar de estar en paz con nuestros prójimos si primeramente no reconocemos nuestras propias actitudes negativas que motivan los conflictos en nuestra familia. Cuando estamos molestos con alguien, nos comportamos de manera indiferente y distante con las personas, ignorándolas y no hablándoles. También muchas veces hacemos comentarios sarcásticos, burlas hirientes para hacer notar nuestra molestia y enojo. Muchas veces buscamos la oportunidad para pagar con la misma moneda a la persona que hizo algo que nos molestó o nos dañó. Es decir, buscamos vengarnos de esa persona, pero la palabra de Dios nos manda a no buscar venganza. Levítico 19:18. Quiero que lo leamos. ¿Qué dice Levítico 19? Levítico 19. La palabra nos enseña cosas muy importantes para poder meditar en ellas. Y en la palabra dice Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Segundo consejo, no respondas al necio de acuerdo con su necedad, sino como merece su necedad. Proverbios 26. Proverbios 26. Vamos a buscar Proverbios 26.
Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. ¿Cuántos necios hoy en día se creen sabios porque no hacemos lo que la palabra de Dios nos manda? Responder al necio como merece su necedad, no darle la razón. ¿Cuántas veces hemos escuchado y por no tener conflictos siempre tomamos el camino más fácil y más cómodo de estar siempre de acuerdo con todos, aunque estén equivocados y lo que quieran hacer sea algo injusto? Es decir, muchas veces le damos la razón a pesar de que ellos estén equivocados. ¿Cuántas veces hemos dicho, tiene razón, cuando lo que teníamos razón teníamos que haber dicho con valentía y en el nombre del Señor era, estás equivocado? Los conflictos de familiares no se resuelven dando la razón al que está más enojado o más violento o al que tiene más dinero, sino haciendo lo bueno y lo recto delante de Dios. Tercer consejo, tenemos que reprender a nuestro prójimo que nos ofende. Tenemos que reprender. ¿Cuántos problemas podríamos resolver antes de que se hagan más grandes si hiciéramos lo que nuestro Señor Jesucristo dejó escrito en su palabra? Pues cuanto hay pleitos, si alguien nos ofende directamente, lo que hacemos en nuestra espiritualidad es comenzar a reprender a Satanás. Siempre decimos, este es el demonio que nos quiere robar la paz, este es el diablo que quiere destruir nuestro matrimonio o nuestra familia, etcétera. Y definitivamente no podemos negar que Satanás utiliza personas, hasta hermanos en Cristo, para destruir ministerio. Pero la palabra de Dios nos dice que aparte de reprender a Satanás, tenemos que llamar al hermano y reprenderlo a él. Definitivamente es bueno, es saludable que nos hagan ver que lo que hemos hecho ha sido ofensivo, que hemos dañado a una persona, que nuestro comportamiento no es el apropiado. No solamente es bueno y saludable, sino que la forma de nuestro Señor dejó establecido. Por supuesto que no se trata de humillar a la persona, sino hacerla reaccionar y reflexionar sobre su comportamiento y sobre sus actitudes. Pero esto no se nos dice estando tú y él solos, como dice la frase, corrige en privado y felicita en público. Tenemos que pedir perdón a las personas que pudimos haber ofendido. Si nuestro hermano tiene algo contra nosotros es porque lo hemos ofendido de alguna manera, aún quizás sin darnos cuenta, pero eso no significa que no debamos pedir perdón por haberle ofendido. La palabra nos hace comprender que no podemos vivir un cristianismo hipócrita, es decir, actuando como si no hubiese pasado nada, cuando nosotros sabemos que hemos ofendido a nuestro prójimo y que ese prójimo, que puede ser nuestro hermano, hermana, padre, madre, suegra, etcétera, está molesto, triste y resentido con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo nos dice la forma como debemos hacerlo. Tenemos que buscarlo nosotros a Él, es decir, tenemos que ser humildes y dejar la soberbia. No solo basta con decir perdóname, tenemos que buscar la reconciliación. Tenemos que hacer lo que esté de nuestra parte para restaurar la amistad, para arreglar totalmente la situación. Quinto consejo que quiero darte. Tenemos que perdonar a nuestro prójimo que nos ha ofendido. No podemos guardar rencor en nuestro corazón por nuestro prójimo, por nuestro hermano, por nuestra familia que nos ha ofendido. Tenemos que perdonar sin límites. Nos conviene perdonar y no guardar rencor, pues lo más beneficioso al final somos nosotros mismos, porque hay bendición y para salvación para las familias que quieren vivir juntos y en armonía. Sexto consejo, acercarse a Dios en familia. La distancia entre Dios y nosotros la definimos nosotros. Dios siempre está ahí, Él no cambia.
Él no se mueve. Los que no estamos, lo que cambiamos y los que nos movemos somos nosotros mismos. Uno de los grandes propósitos de Dios en las familias, o uno de los grandes propósitos de Dios en estas pruebas de las familias que permiten nuestras familias, es que lo busquemos, que nos acerquemos a Él. Muchas veces hacemos todo lo que está a nuestro alcance para tratar de solucionar los problemas que están afectando a nuestra familia. Si estamos enfermos, vamos a los mejores médicos o tratamos de pagar un buen tratamiento. Si no tenemos empleo, tratamos de conseguir las mejores recomendaciones y hablar con nuestros mejores contactos. Pero se nos olvida un detalle extremadamente importante. Acerquémonos a Dios, busquemos su presencia en nuestra familia. Séptimo consejo, buscarlo de todo corazón. Una cosa es buscar a Dios y otra cosa es hacerlo de todo corazón, con sinceridad. No solamente para sacar algo de Dios y luego abandonarlos, sino con el anhelo de serles fieles. Buscar el rostro de Dios es buscarlo con un corazón sincero. Orar y buscar el rostro de Dios son dos cosas diferentes. Orar y buscar. Lo primero que hacemos cuando estamos mintiendo o no estamos sintiendo sinceros es bajar el rostro y no ver a los ojos a la otra persona. Pero eso el Señor nos lo dice. Busquen mi rostro. Octavo consejo. Creer en Dios y en su poder sin dudar. No importa tan difícil sea la situación que estemos enfrentando, debemos confiar hasta el último minuto. Debemos confiar hasta el final en el poder y la misericordia de nuestro Dios. Aunque las cosas parezcan ir en peor, no dejen de creer en el poder de Dios como familia. Noveno consejo, define las prioridades de tu familia. Posiblemente en el problema que estás enfrentando es porque Dios quiere que pongas en orden las prioridades en tu vida. En primer lugar, de nuestra familia tiene que ser oídos y luego viene con todo lo demás. Los seres humanos muchas veces tenemos la tendencia de endiosar a las personas y a las cosas. Es decir, que nuestra vida gira en torno a esas personas o esas cosas que ocupan los primeros 2 o 3 lugares en nuestra vida y dejamos por último al Señor. Muchas veces son nuestros hijos o el trabajo, los estudios o para nuestros hijos, sus parejas. No podemos salir de esta prueba que podemos estar viviendo con las prioridades mal ubicadas. Es necesario definir bien el número 1 en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. ¿Qué es el número 1? ¿Qué es? Es el número 1. Ese debe ser Jesucristo, nuestro Señor. Que Él sea el centro de nuestras familias. Amigo y hermano, espero que esta charla, consejo, plenaria en consejería familiar y pastoral te haya servido. Que sea del agrado. Escúchalo cuantas veces quiera escuchar esta clase. Va a servir para que Dios, de una manera u otra, restaure tu casa, restaure tu familia. Dios me lo bendiga.